Vamos a continuar ahora con el párrafo 4 del Mamar Ktizá del año 5716. Vimos hasta acá, digamos, el punto esencial de la idea es que Hashem quiere tener entre nosotros una morada. ¿Qué significa? Él mismo quiere sentirse parte de nuestra vida. Quiere que lo tengamos presente como si fuera un miembro de nuestra familia. Es decir, Él mismo quiere ser protagonista y ser sentido y que tengamos conciencia de su presencia. No de una manifestación de Él, como vamos a ver ahora. No de algo bueno solo que proviene de Él, que le estemos agradecidos. Todo eso se llama manifestaciones. Las cosas que tenemos en la vida, salud, sustento, hijos, alegrías, etcétera, etcétera, son todas manifestaciones de Él, cómo Él se acerca a nosotros. El objetivo de la creación no es solo eso, reconocer que Él es bueno con nosotros. El objetivo de la creación es tener contacto con Él propiamente dicho. Sobre eso decía el primer Rebbe de Chabad, lo estudiamos hace un tiempo atrás en Derech Mitzoteja, en el famoso libro del Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe, donde cita a su abuelo diciendo que a veces en momentos así de excelsa elevación espiritual, él se revolcaba por el piso y decía: no quiero nada, no quiero tu paraíso espiritual, no quiero tus manifestaciones, solo te quiero a ti, le decía Hashem. Solamente te quiero a vos y nada más. Esa sensación, ese deseo, ese anhelo es el objetivo de la creación. Una persona que llega a eso ya cumplió con el propósito para el cual fue creado. Vamos a ver ahora, en palabras del Rebbe, qué significa, cómo explica él todo esto acá. Párrafo 4 del Mamar. Todavía tenemos que entender. Dijimos hasta acá que el propósito de todo el descenso gradual de la luz divina es llegar a este mundo físico, porque después no hay nada más. Este es el final, la estación final. Por lo tanto, acá está el objetivo. Pero el Rebbe dice, no, detengámonos en el dicho, en el origen, en el dicho de nuestros sabios, que ellos nos enseñan qué es lo que Hashem quiere. Hashem tuvo el deseo de tener una morada en los planos inferiores. Inferiores en plural. Entonces, el Rebbe dice, en los mundos espirituales, también allí el nivel inferior, el nivel que sigue, es inferior del cual, en relación al que provenía. Porque la radiación espiritual que hay en el mundo inferior es mucho más disminuida que la dimensión anterior. O sea, no es lo mismo el mundo de Briá, que allí están las almas de los grandes tzadikim, no como Atzilut. El mundo de Briá es el mundo del Gan Eden superior, donde Hasidut explica que ahí es el lugar, por ejemplo, de las almas de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, mientras que en la dimensión divina de Atzilut es el lugar de las almas de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero aún así, en el mundo de Briá irradia allí la presencia de Hashem de manera grandiosa. Se oculta esa presencia de Hashem y da vida y sostiene al que sigue, al mundo de Yetzirah. Entonces el Rebbe pregunta acá, el mundo de Yetzirah, que es el que ya se ve la figura un poco de lo que Hashem quiere. Briá es el primer destello, donde está todo incluido en una gran masa, por así decirlo, donde no se ve todavía la idea de las cosas. En el mundo de Yetzirah ya se ve un poco cómo se va a decodificar el tema en la creación. Allí ya hay almas inferiores, ya hay ángeles de niveles inferiores. Entonces podemos decir de que ese mundo es inferior en relación a Briá. Y en cada nivel, en cada dimensión, hay muchísimos niveles intermedios que uno es inferior al otro. Entonces eso cuadra perfectamente con el dicho de nuestros sabios, que Hashem quiere una morada en los planos inferiores. ¿Por qué decir
que el objetivo está exclusivamente en nuestro mundo físico. Si hay inferiores también en los mundos espirituales, porque uno viene después del otro. Contesta el Rebbe, es verdad. Es verdad que las dimensiones espirituales en general, a partir del mundo de Bria, se llaman inferiores. Pero cuando hablamos de la definición de lo que es inferior, estamos hablando de nuestro mundo físico. Nuestro mundo es material exclusivamente. Vamos a leer, yo les propongo ahora, voy a leer casi literalmente lo que dice acá el Rebbe, traducido obviamente, y después lo vamos a decodificar. Lo voy a leer en los códigos de un discurso jasídico y después lo voy a explicar. Y dice así. El concepto es el siguiente. Los mundos superiores, su forma de ser son Gilui Ha'elem, son una manifestación de lo oculto. Y por eso en ellos no se puede tomar contacto con la esencia de Dios. Si bien también los mundos superiores fueron creados a partir del Tzimtzum, de la gran contracción, de todos modos, después de esa gran contracción, ellos son llamados a ser de una manera cercana a Dios. Dios se acerca a ellos. Ni que hablar de lo que es el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut seguro que es una manifestación de lo oculto previo. Incluso los mundos que siguen, las dimensiones que siguen, Briá, Yetzirá y Asiyá espirituales, también en ellos hay muchos detalles, muchos pormenores que se parecen a cómo existe el mundo de Atzilut, que es una manifestación de lo oculto. Por eso, si bien todas estas dimensiones en líneas generales se llaman Tachtonim, se llaman niveles inferiores, de todas maneras, si vamos a analizar el tema más en profundidad, nuestro mundo físico es el que se llama realmente inferior, porque representa la máxima ocultación y su llamado a ser no es de forma de manifestación de lo oculto, sino es un hitavut hadashah, es una creación totalmente nueva que oculta totalmente su fuente y raíz espiritual, de manera tal de que no solo la luz y la vitalidad de la infinita presencia de Dios no se siente en este mundo físico, sino más todavía, incluso la esencia de Hashem no se siente en este mundo físico. ¿Qué quiere decir el Rebbe con todo esto? Acá hay varios conceptos. El primero que tenemos que entender es Tzimtzum. Tzimtzum es la gran ocultación que produce Dios de su irrestricta presencia previa a la creación. Él estaba solo, donde su infinito estaba totalmente manifiesto. Si eso persistía, no daba lugar a otra cosa. La creación, el proceso de Hashem para crear, consiste en un desarrollo para dar lugar a un otro. Para dar lugar a un otro, él se tiene que ocultar. Así como el ejemplo que se da en Hasidut, una persona, un gran sabio, si le va a tirar, como se dice, de una vez, sin elaborar su idea a un alumno que es muy inferior a él, el alumno no va a entender nada, lo va a marear inclusivamente. El sabio puede hablar de igual a igual con otro sabio de su mismo nivel y capacidad, pero cuando va a hablar a otro, tiene que contraer, tiene que ocultar toda su torrente intelectual y su sabiduría y su conocimiento, tiene que elaborar dentro de sí mismo lo que quiere decir y recién ahí puede hablar y puede enseñar en el nivel del oyente, del receptor. Salvando las distancias, así pasa con Hashem. Y en realidad es al revés. En nosotros es así porque así hizo Hashem primero. Si Él permanecía manifiesto con toda su irrestricta y su infinita revelación, era imposible dar lugar a un mundo, dar lugar a mí, a ustedes. Era imposible dar lugar a un otro que se sienta un algo. Para eso Él tiene que ocultarse. Esa ocultación, sin entrar en detalle, se llama tzimtzum, contracción. Entonces,
Lo que dice acá al revés es que incluso las dimensiones espirituales de la creación, previas, que están dentro nuestro, pero son previas a la aparición del cuerpo y la materia, incluso esas dimensiones espirituales son producto de la contracción y ocultación de Hashem. Sin embargo, hay una diferencia, cómo Hashem da vida a las dimensiones del espíritu y cómo Hashem da vida a nuestro mundo físico. Las dimensiones del espíritu son creadas a partir de un acercamiento divino hacia ellas. En otras palabras, significa que en las dimensiones despojadas de cuerpo y materia se siente la raíz espiritual, de donde provienen, se siente, manifiesta y permanentemente que hay un creador, se siente, son conscientes de eso. Eso se llama Gilui Ha'elem, lo que estudiamos recién, la manifestación de algo oculto, es decir, se oculta en ellos su fuente de vida, se oculta en ellos su nivel espiritual anterior, donde estaban ahí existiendo de manera latente, potencial, incluidos en otra dimensión más sutil que contiene a muchos de una sola vez. Como está explicado, por ejemplo, en relación al nivel de Keter. Keter es el nivel que incluye en un solo punto las 10 sefirot que después se desarrollan en el mundo de Atzilut. Las 10 sefirot son los 10 canales de expresión de Hashem, que en el mundo de Atzilut están bien segmentados. En cambio, ¿de dónde provienen? Provienen de un solo punto en donde están todas incluidas allí. Lo mismo sucede con las dimensiones espirituales. Todo lo que hay, por ejemplo, en el mundo de Yetzirah que hablábamos antes, donde ya ahí se puede vislumbrar cómo se va a ir segmentando y dando forma a este mundo físico, está todo eso incluido en una sola masa, en un solo punto de materia, por así decirlo, espiritual, en el mundo de Briá, donde no se nota todavía la forma de las cosas. Entonces, el mundo de Briá se oculta y da lugar al mundo de Yetzirah, pero el mundo de Yetzirah, esas almas, esos ángeles, sienten, son conscientes que que están en su raíz espiritual, incluidos en algo superior, en una dimensión más sutil, en una dimensión más abstracta. Y desean y anhelan unirse a eso. Y es más, desean y anhelan unirse a la fuente de su fuente, que es Dios propiamente dicho. Entonces, eso significa Gilui Ha'elem. Es una manifestación de lo oculto. El mundo de Yetzirah, en el ejemplo que estamos dando, se manifiesta lo oculto que hay en ellos del mundo de Briá anterior. Entonces, lo sienten, lo perciben y tienen anhelo de ir hacia allí. Porque Hashem deja ver en esas dimensiones su fuente espiritual. Son conscientes que hay un creador, son conscientes que hay una dimensión que los trasciende. En cambio, en nuestro mundo físico, la ocultación es total. El llamado a ser de nuestro plano inferior de cuerpo y materia se llama Yesh Me'ain, algo a partir de la nada, no manifestación de lo oculto. Manifestación de lo oculto, uno es consciente de que hay una fuente espiritual. Algo a partir de la nada, Yesh Me'ain, significa que el Yesh, el algo, no sabe de dónde proviene, no es consciente de dónde se le da vida. Ain, lo llama Ain, nada, porque no sabe, no tiene acceso a eso. Entonces somos algo nuevo porque estamos como si fuera en una desconexión, con nuestra fuente de vida. Ahora, en esa desconexión, lo digo entre comillas porque no estamos desconectados, sino es hacia nuestra forma de ser, que Hashem nos hace de esa manera para que nos parezca que estamos desconectados. Aquí, en nuestra dimensión, en nuestra sensación de seres autónomos totalmente, está el objetivo de la creación. Aquí está la posibilidad de descubrir a la esencia misma de Hashem. Y esto es lo que vamos a seguir viendo la clase que viene, si Dios quiere.